Me dio ansiedad y no pude hacerme cargo de mi familia, el superhéroe. Definitivamente un candidato a padre del año. Antes de pasar con lo que es directamente Ghostblade, hay que remarcar algo, y es que la aparición de Ash Sheng siendo el protagonista del primer asesinato en pantalla como tal de Ghostblade es algo curioso, porque como tal sí, ya se ha confirmado más por su apariencia que por otra cosa, que él es el padre de Little Johnny, el actual top 5 miembro de los Johnnies, pero también es más importante remarcar que él es uno de los héroes que salen en el opening, siendo estos los alguna vez poseedores del título de Héroe X. Ahora hay que recordar que como hemos avanzado en la serie y con cada arco, se nos han ido presentando héroes poseedores de este título. En el arco de Isoul justamente fue Isoul el original el que se nos presentó, pero ya sabemos cómo terminó eso. Ahora en el arco de Lucian, los que tuvieron mención fueron Mr. Matchstick y Mrs. Blazing Fire, como la única pareja que han compartido el puesto de Héroe X en la historia. En el arco de Queen tuvimos la presentación de Bowa y cómo fue que ella subió hasta el puesto de Héroe X. Tuvimos también a Smile y cómo él fue el que perdió la posición de X frente a Bowa. Y también tuvimos la presentación, la primera aparición en la historia como tal del actual Héroe X, que no tiene otro nombre más que Héroe X y el cual ya lo ha mantenido a lo largo de ya 3 torneos. También recordemos a DJ Shindig en el arco anterior con Loli, que directamente este fue convertido como Bowa en el antagonista de ese arco. Pero en esta ocasión se nos presenta a Sheng, no como un héroe X, pero sí por lo menos sus últimos momentos de vida. Sí, la verdad es que no es esperanzador para futuros héroes X que la mitad de ellos hayan colgado los tenis. Ahora bien, pasando con Ghostblade, ¿qué hace a Ghostblade un personaje tan popular entre los fans? Y es que a solo días del estreno de este capítulo ha ganado bastante fuerza en las encuestas y en la posición que tenía en cuanto a popularidad. Sí, sabemos que su diseño es bastante atractivo y es que sí, tiene esa apariencia sombría, todo vestido de negro con tonos dorados. Es normal que este tipo de héroes que son callados, sombríos, pues atraigan a un gran número de personas, pues por eso mismo, porque parecen ser bastante misteriosos. Pero lo curioso de esto, y es que a contrario como se nos había presentado en el arco anterior con Loli, siendo como este hombre que no puede realmente expresarse, que no puede hablar con su hija ni siquiera por teléfono y que a raíz de esto tiene que estarla acosando para acercarse mínimamente a ella, es curioso que todo este capítulo sea un monólogo de Ghostblade explicando cómo es que llegó hasta el punto en el cual está hoy en día, de cómo fue su camino de ser un niño solitario aún estando en una familia bastante numerosa, pero que para él estar ahí, lo que realmente sentía como único, como su privilegio propio de él, era el silencio, en un momento en el que no podría estar con todas esas personas que lo rodeaban. Era lo que él realmente apreciaba. Sí, podemos ver que de alguna forma siempre estuvo buscando alejarse de su familia de varias maneras. Sí, digamos que está relacionado con asesinos de cerditos, pues no es que sea de lo mejor. Y no me estoy poniendo mi camiseta vegana, de hecho no lo soy. Pero sí, digamos que cualquier persona que vea esto y diga es que tienes razón, porque alguien que esté en el negocio de un matadero estaría tan contento mientras hace este tipo de trabajo. O sea, sí, comer cerdito es delicioso, pero la parte más desagradable es la que consiste tu trabajo. No sé por qué lo haces tan alegre. Y justamente Ghostblade remarca esto. Dice, un asesino, aun si lo es de cerditos, tiene que tener por lo menos algo de compasión con su víctima. Tiene que por lo menos tener el silencio
tiene que por lo menos otorgarle el silencio al momento de deshacerse de su víctima, y es por eso que él decide ser el mejor asesino de todos. Ahora, en este momento, en su juventud, tal vez lo decía porque en algún punto él iba a dedicarse al negocio familiar, no es porque quisiera ser un asesino de inicio. Pero sí, es interesante cómo él quiere tener esta ética de trabajo, iniciando desde lo más básico, porque es, o sea, digamos, asesinar cerditos no es ilegal, tampoco es inmoral, pero digamos que sí es algo cuestionable. Si realmente disfrutas estar haciendo sangrar a animalitos o haciéndolos sufrir, sí habría que checarte. Pero como dice Ghostblade, hay alguna forma de que por lo menos no sufran tanto, o de que en su sufrimiento tengan una última gota de felicidad, aunque sea solamente por los químicos que liberan al tocar ciertas partes de su cuerpo. Pero sí, es una forma de aliviar el dolor a fin de cuentas. Pero bueno, lo que sucede es que este muchacho pues crece, y cuando esto sucede pues gana cierta popularidad gracias a la aplicación de FOMO. Nuevamente recordando que FOMO es una red social dentro de este universo donde las personas ganan confianza gracias a que son expuestas ante la sociedad. Ahora, como tal, este muchacho Ghostblade en su juventud no tenía como tal un perfil en FOMO. Él no era el que quería ser expuesto, eran las personas que iban a su carnicería, lo veían trabajando, lo veían siendo pues un chico callado, misterioso, un chico bastante atractivo, que incluso decían, este chico no debería estar cortando carne, debería estar siendo un modelo o cualquier cosa, o simplemente cuando deja de trabajar pues parece que está en otro mundo porque ni siquiera nota cuando le toman fotos. Pero esto ocasiona que se genere gran atención sobre él en su juventud, y pues obviamente esto va a tener como consecuencia la fama y una reputación que, digamos, no es como que él lo haya buscado, pero ya que las tiene hay que hacer algo con ello. Y aquí es cuando entra Shang, el actual presidente de Treeman, que en ese entonces todavía era parte de los socios accionistas de Mighty Glory, antes de que esta le perteneciera al tío Rock. Pero bueno, vemos cómo le está ofreciendo a Ghostblade justamente convertirse en un héroe. Ya tiene la fama, ya tiene los números, tiene la apariencia, que es lo que le falta. Pues que acepte, cosa que hace. Se va de su pueblo, de su hogar, lo que estuvo buscando durante toda su vida, para que todo ese ruido finalmente se convirtiera en silencio. Y le dan un nombre de poca madre. La verdad es que Ghostblade, con su apariencia, es totalmente un atuendo y un nombre de superhéroe geniales. Ahora sí, tal vez su ética de trabajo, con lo que estábamos discutiendo de no hacer sufrir a tu víctima más de lo necesario, sí sea, por así decirlo, un poco más ética que lo que podría decirse de otros que se dediquen a este trabajo. Ahora, por otro lado, el que él no pregunte nada es justamente para no familiarizarse con sus objetivos, para no cargar culpa con lo que va a hacer, o simplemente porque no le importa, o porque es parte de que si ellos no sufren, no tengo por qué sufrir yo al saber un poco de información sobre ellos. La cosa es que para él los objetivos son solo eso. Si llegaron al matadero debe ser por alguna razón, como los cerditos. Si los cerditos llegan al matadero es para el consumo humano, pero si alguien llega a la bandeja de Ghostblade para hacer un objetivo, pues debe tener una razón detrás. No deben de simplemente asesinar a todos estos objetivos sin ninguna razón. Y es en este momento cuando finalmente regresamos a lo que es el presente de este capítulo. Estamos ubicados en el año 22 después de la formación de la Federación de Héroes. Sí, esto está sucediendo un año antes del accidente de avión en el cual los padres de Cian fallecen. Entonces podríamos decir que es el punto más atrás al cual hemos regresado en la historia. Ahora, teniendo a Shang como tal ya desvivido, los pensamientos de Ghostblade son pues un poco de empáticos hacia su persona, diciendo que justamente sabía que Shang no quería ser como tal un objetivo de Ghostblade, pero también diciendo que espera que el saber eso haga que Shang no lo maldiga de alguna forma, que no tome represalias en cuanto
En cuanto a su alma, sabe que esto no es una carga que quiera llevarse a su conciencia. Entonces sí, yo quiero familiarizarme más con la idea de que el no saber más sobre sus objetivos es por lo menos una protección que toma Ghostblade para no sufrir al momento de quitar tantas vidas. Sabemos por propias palabras de él que este es el encargo número 175, de los cuales no son pocos. Sí hay que remarcar que en sus últimos momentos por lo menos Ash Shank estaba pidiendo por la vida de su hijo, cosa que viendo que existen los Johnnies en la actualidad, vemos que Ghostblade respetó, ya que o no tenía intención de matar al niño o no era su objetivo como tal. Y hasta que vemos lo que pasó en el capítulo anterior de Loli, realmente no podríamos decir que Ghostblade haya tenido tendencias rebeldes. Sí, yo sé que lo especulé en el video anterior, pero parece que siempre estuvo obedeciendo órdenes como se las estaban pidiendo. Y también es de remarcar la aparición de Big Johnny, así que podríamos decir que este ya existía desde los tiempos del padre de Little Johnny. Tal vez eran compañeros desde antes y ellos lograron llegar al puesto de héroe X. La verdad es que no lo sabemos, no se nos ha confirmado, y como tal solo nos faltaría ver a un héroe X, que es el que parece formar una especie de bola de energía en su mano. Ahora viene lo bueno, y es ver cómo es que Ghostblade se convirtió en padre latinoamericano abandonando a su familia. Sí, esta historia comienza cuando él rescata a la que sería su esposa, Shang Lang, en Beiwo. No sé si ese lugar existe en la realidad o sea un lugar inventado para la serie, y solo tardó 176 días para convertirse en su esposa. Cosa curiosa que Ghostblade sepa exactamente cuántos días estuvieron juntos. Vemos cómo es la persecución de un sujeto que parecería haber sido el objetivo de Ghostblade en esa misión, y simplemente agarra a una de los peatones que va pasando por ahí, que resulta ser esta chica, y pues amenaza su vida si es que Ghostblade no lo deja ir. Pero esta chica tiene la curiosidad de que no deja ir el celular en ningún momento, ni siquiera cuando su vida está en peligro. Así que simplemente Ghostblade se acerca a él con la más grande de las tranquilidades, hasta que ve a la chica y finalmente se queda plasmado. Es algo curioso de que en su mente es como decir, tengo frente a mí a este sujeto que no se calla, pero lo que realmente está llamando mi atención es la chica, que en ningún momento está mostrando ninguna emoción ante el peligro que esto supone, y simplemente remarca lo calmada que está ella en este momento. Aquí sí podríamos poner el meme de Malévolo Cucarachón se me puso sentimental, porque en este momento es cuando Ghostblade deja abrir su corazón y es como de que, oye, incluso me preocupa que las luces de neón estén molestando a esta chica, como que no quiero perturbar toda la calma que le envuelve. Y simplemente termina lanzándole un cuchillo a su objetivo y terminando la misión de una vez por todas. Ahora, aquí es cuando realmente entramos en materia sobre qué es lo que hace el problema como tal de Ghostblade. Este capítulo se llama Trastorno Afectivo. ¿Qué tipo de limitación tiene realmente Ghostblade? ¿Por qué la única persona en su vida que logró llamar su atención es la única que no le ha dirigido ni una palabra nunca? Desde que él era joven, todo lo que hiciera ruido a su alrededor, todo lo que tratara de comunicarse con él lo repudiaba, él lo negaba, él no quería ninguna clase de acercamiento afectivo o emocional. Pero ¿qué pasa cuando simplemente tiene una persona con la cual estar, con la cual no son necesarias las palabras bonitas? Simplemente el que estén el uno al lado del otro es lo que a él lo llena. No es necesario que pongan en palabras sus emociones o sus necesidades, simplemente cumplen, simplemente se satisfacen el uno al otro con su compañía, y parece que eso por un momento o por un largo tiempo fue suficiente, por lo menos para Ghostblade, y parece que fue lo suficiente incluso para ella, para convertirse en la esposa de Ghostblade. Sí, remarcamos que le dijo el sí acepto por un mensaje de texto. Eso es algo como de que, mujer, por lo menos es tu boda, ¿ok? Por lo menos en tu boda.
También en esta escena donde están cazándolos está el pequeño detalle de que para que incluso él mismo diga sí acepto, solo inclina la cabeza. O sea, en todo el capítulo, desde su juventud hasta su matrimonio, no lo vemos decir ni una sola palabra. Él no dirige palabras a ninguna persona, ni siquiera a su esposa, ni siquiera a su prometida. Simplemente le hizo ese gesto de ok, sí, al padre que los estaba casando y nada más. O sea, estamos viendo a través de todos estos años cómo él no buscaba complicidad a través de las palabras, simplemente buscaba a alguien que lo acompañara sin necesidad de hacer ruido. Lo curioso es que sí, podríamos decir que para su mujer no era como tal un problema, era simplemente una zona de conformidad, estaban en confianza ya después de 176 días de estar juntos y había una cosa que iba a cambiar esa dinámica de simplemente estar mandándose mensajitos, de simplemente estar en total silencio en compañía uno del otro, y eso era si tenían una acompañante más, que en este caso se revela que ella estaba embarazada. Sí, esto incluso es algo curioso porque vemos que a ella sí le importa como tal. Ghostblade lo tiene de fondo de pantalla, aun si ella está siempre con el celular en la mano. Ella sí está preocupada por él en distintos niveles, pero lo que a ella más le preocupa es de que si van a seguir juntos, eso debe de tener alguna evolución, deben de llegar a algún otro lado. Y ahora que tienen esto frente a ellos, que están esperando tener un bebé, pues algo debe de cambiar. Y sí, aquí es cuando se nos revela que No es la hija de Ghostblade. Como tal, no había ninguna pista más allá de la apariencia similar que se mostró en el anterior capítulo, donde los veíamos lado a lado y sí, tenían cierta similitud, pero ya que se ha confirmado que es la hija de Ghostblade y lo que sigue a continuación en este capítulo, la verdad es que lo deja un poco mal parado como padre, pero como superhéroe y como asesino, la verdad es que sus habilidades son de lo mejor. Y aquí es cuando regresamos a la escena después del opening, cuando finalmente su esposa le está dirigiendo la palabra a Ghostblade y le pide que hable por primera vez en su vida. Es como de que sí, ya pasamos los momentos en los que cada quien hacía lo que quería, ya estuvimos simplemente uno al lado del otro haciendo pues lo propio, nuestra compañía física era suficiente, pero ella pone sobre la mesa que sus verdaderas intenciones y lo que ella busca con ahora su embarazo es formar una familia. O sea, ya están casados, ya tienen a un bebé en camino, pero quiere formar lo que es una familia más tradicional, quiere que él sea un padre presente, quiere que él esté ahí para criar a su hija. Y se lo remarca al propio Ghostblade: oye, yo he cambiado, he podido mirarte a los ojos, he dejado de lado el celular, te estoy hablando con palabras en vez de mensajes, incluso desde nuestra boda que te dije el sí acepto a través del celular, te estoy diciendo que yo he cambiado, que yo he dejado atrás esa personalidad pues evitativa, si lo podemos decir así, por el avanzar, por el realmente entregar parte de mí hacia esta relación. Y ella le da esta oportunidad, esta posibilidad a Ghostblade de decir: tú también puedes hacerlo. Tienes esta opción enfrente de ti. Y aquí es cuando ella apela al sistema de confianza, o más bien a las letras pequeñas del sistema de confianza, de que ella sabe que mucha gente tiene la fe en él, pero él es el que aún quiere seguir siendo un superhéroe. Entonces sabe que si él es el que decide colgar la capa, como ya sabemos que lo hizo el hombre firme, si él es el que decide dejar de lado esa identidad como Ghostblade y dedicarse 100% a su familia, a su esposa y a su hija, puede hacerlo. Es su decisión. Como lo decía Quinn, el convertirse en héroe no es simplemente un hecho de confianza ciega, es de confianza en uno mismo.
Y lo único en toda su vida que Ghostblade realmente ha confiado que él puede hacer es ser un asesino. Él mismo lo dijo, yo voy a convertirme en el mejor asesino de todos porque es lo que mejor se me da, ser un asesino silencioso, ir por mi objetivo, hacer que sufra lo menos posible, pero al fin de cuentas cumplir. Pero a mi compa, el Ghostblade, le da un ataque de ansiedad y no puede decirle ni una sola palabra a su esposa, ni siquiera por mensaje de texto, ni siquiera escribiéndolo en una hoja de papel y entregándosela. Simplemente se queda plasmado, no dice nada y se le vienen a su mente todo lo que ha sido el crecer para él, el cómo su familia lo había encasillado en esta imagen de un héroe asesino, incluso diciéndole es demasiado bueno matando cerdos, ¿por qué no simplemente se dedica a eso? Todos lo veían, incluso en su familia, como alguien solitario, como alguien que no abre la boca para comunicar nada. Y esa es la identidad que él mismo se forjó a lo largo de los años. Era donde él se encontraba tranquilo y seguro con él mismo. Era como él se podía dedicar a ser un superhéroe. Y sí, como tal, ella sabe de la condición de Ghostblade. Tal vez se lo haya mencionado en algún momento. Pero aquí es cuando ella le insiste, sabe que él no puede darle una respuesta explícita diciéndole pues básicamente todo lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer, no le da un sí o un no. Ella simplemente le está diciendo asiente con la cabeza, niégalo, como lo hizo en su boda. Incluso no le está pidiendo un cambio inmediato, que empiece a hablar por los codos, simplemente que dé un paso adelante. Pero vemos en que lo que está sucediendo en su mente es todo ese martirio que lo obligó a alejarse de lo que lo crió, de lo que lo formó. Y es que para él la palabra familia significa ruido, significa estar atado a algo con lo cual tú no te sientes cómodo. Su trastorno afectivo es decirle que para él la comunicación es insuficiente cuando lo que se comunica no es real. Para él, el que toda su familia estuviera hablando cosas negativas o simplemente cosas sobre él, para él no eran más que mentiras o que verdades impuestas sobre su persona. Entonces el hecho de tener ahora una familia formada por él mismo, ¿qué significaría para la crianza de su futura hija? Pero la verdad es que no puede esperarlo para siempre, así que va a respetar su decisión, como sea que suceda, pero que ella ya está decidida a cuidar de la pequeña No-No. Simplemente se va diciéndole, pues a ver si tú quieres, yo lo dejo sobre la mesa, te doy a escoger si quieres tener una familia pues tradicional, ser un padre responsable que no habla, pero que por lo menos esté presente. Ya demostraste que por lo menos puedes estar junto a otra persona. Tu única limitación es la comunicación. ¿Tú crees que el no hablar es lo que realmente hace que estés cómodo con otra persona? Pero si él realmente quiere dar este paso y formar una familia con su esposa, tener a su hija, tiene que hacer más que lo que ha hecho toda su vida, que ser este ser misterioso que le hizo ganar tantos fans y que lo convirtió en un superhéroe. Entonces dejar de ser Ghostblade, dejar esa identidad atrás, también es dejar atrás todo lo que lo hizo llegar hasta ahí, es dejar de ser un sujeto tan misterioso y silencioso, es realmente involucrarse con las personas, es dejar atrás la idea de que no quiero saber sobre mis víctimas para ahora quiero saber sobre las personas que me importan. Hasta este punto podríamos decir que lo que sabía sobre su esposa era mínimo. Y después pasamos a un montaje en el cual él ve a su hija crecer, pero en las sombras, primero disfrazado en un árbol, luego en un puesto de globos e incluso en una piscina viéndolos desde abajo, viendo cómo su esposa está criando a su hija por su cuenta. O sea, como buen padre latinoamericano, dejó toda la responsabilidad de crianza a su esposa y él simplemente se limitaba a observarlas. Es como de que estoy presente, eso para mí fue suficiente cuando conocí a mi esposa. Es de alguna forma él espera que sea suficiente su presencia física junto a ellos. E incluso cuando está hojeando las fotos de su hija, podemos ver
cómo él cada vez se alejaba más de la toma hasta simplemente tener una foto de espaldas de ella lo más alejado posible. De pasar a estar con tu bebé a simplemente ser un extraño para ella. Vemos cómo empieza el estalqueo, está empezando a perseguir a su hija desde las sombras. Y aquí es donde esto se empalma con el arco de Loli, y la verdad es que es mucho más interesante verlo desde la parte de Ghostblade, porque aquí al menos tiene un poco más de sentido y porque ya sabemos directamente quién es el que estaba detrás de No No, porque sí, No No dice: me están siguiendo, me meto a un callejón y esa persona sigue atrás de mí, tengo a un acosador. Loli está viendo a una chica asustada, decide bajar y pues Ghostblade dice: oh no, alguien está bajando desde los techos para hacerle algo a mi hija, y empieza a pelear con este sujeto. No sé si sea mi percepción, pero me gustó un poco más la pelea desde la percepción de Ghostblade. La sentí un poco más lenta y hacía que los movimientos de este héroe fueran ligeramente mejor perceptibles. Y como recordamos, es hasta que vemos que Ghostblade interpreta que la chica le estaba pidiendo ayuda a Loli en lugar de estar temiendo por su vida, por su aparición, se da cuenta de que él es la verdadera amenaza, o por lo menos que su hija no estaba en verdadero peligro, así que pide disculpas y se va, justo como lo habíamos visto en el capítulo 13. Ahora, como tal, cuando se nos presentan las últimas palabras de su esposa ante Ghostblade, sabemos que no ha tenido la mejor recepción ante su decisión. Sí, la respeta y todo. Ella no obligó en ningún momento al sujeto a hacerse responsable. Simplemente le hubiera gustado que fuera un padre presente, un padre que se preocupara por su hija, por sus gustos, y pues simplemente que estuviera ahí. Pero para Ghostblade, es decir, él siempre estuvo ahí. Ok, sí, como un stalker, como alguien que estaba vigilando desde lejos, simplemente la estaba cuidando, pero para ella pero para ella y para todos, desde nuestra percepción, obviamente eso no es hacerse cargo, ese no es el papel de un padre no ve desde lejos. Entonces sí, es como de que no importa que ahora traigas un peluche gigante, tu hija ya tiene 18 años, ya es toda una adulta, simplemente eres hombre muerto para ella no significas nada. Y aquí, después de malinterpretar la situación entre Loli y su hija, es cuando realmente se da cuenta de que no puede saber todo lo que sucede con ella si no está ahí para hablar, si no está ahí para comunicarse. El estar observando desde lejos está bien para cuidarla, está bien si se mete realmente en un peligro, pero cuando quieres saber qué son las intenciones de tu hija, qué es lo que ella espera de la vida, qué es lo que ella espera lograr, a qué se dedica, cuáles son sus gustos, se lo tienes que preguntar, tienes que acercarte a ella y formar una verdadera relación, cosa que él no hizo. Y que justamente su esposa tuvo razón en recalcárselo. Está bien que sí, que si bien no se hizo responsable, ya era muy tarde para querer asumir que un simple peluche iba a condonar los 18 años de ausencia que tuvo en la vida de su hija. Y aquí es donde se nos revela lo que parece ser la limitante que le ponen las personas que han puesto su confianza, porque sí, como tal, su personalidad sí se forjó en base a lo solitario que era en su infancia, y el silencio siempre fue una de sus, por así decirlo, características. Pero en cuanto las personas, gracias a FOMO, se empezaron a dar cuenta de que este era un sujeto silencioso y misterioso, cuando le dieron el nombre de Ghostblade, lo hicieron un héroe que no hablaba nunca, un héroe silencioso, un héroe que simplemente eliminaba a sus objetivos y no decía nada. Entonces, si él quería hablar, si él quería comunicarse con su hija, tendría que hacer lo que su esposa le dijo que hiciera cuando le propuso formar una familia, y es renunciar a su posición como Ghostblade. Es ignorar toda la confianza que las personas han puesto en él como el héroe silencioso y simplemente retomar su identidad como persona, que no es un superhéroe, pero esto le ayudaría a poder hablar, pero pues dejaría de ser un superhéroe, cosa que él parece no querer hacer.
Y lo que mi compa entiende como plan detallado para conocerla y entenderla es stalkearla y montar una investigación como si de una criminal se tratase. Une puntos por toda la ciudad donde ella ha estado, donde la ha perseguido, donde trabaja, donde estudia, y ahora que se encuentra con Loli, pues donde la está llevando esta chica, por qué caminos están pues andando en su día a día. Y sí, como buen investigador se pone en la piel de su presa, prueba lo que le gusta, escucha lo que le gusta, pero realmente es que sí, podemos decir que Ghostblade se está esforzando lo más que puede desde su entendimiento de lo que es estar presente, de lo que es entender a alguien. Pero nuevamente está ignorando que lo que su hija necesitó todo ese tiempo era un padre que hablara con ella, cosa que aún investigándola, aún siguiéndola, él no ha hecho en ningún momento. Pero como buen padre conservador, cuando ve que Loli es la que está influenciando a su hija, es cuando la empieza a etiquetar de fiestera, de gustos raros y como una mala influencia. O sea, sí, este sujeto para criticar a otros es el primero en la fila, pero cuando realmente se trata de tomar responsabilidades, no lo hace. Sí, como digo, esta es la forma en la que Ghostblade quiere interpretar que puede entender a su hija, pero simplemente está formando una barrera entre ella y él, que simplemente la hace ver como si se tratara de una investigación más que realmente conectar con su hija. Y es cuando vemos aquí la escena de la cafetería, o en la cual, bueno, o del bar en la que está bebiendo No con Loli, y vemos como padre preocupado, es decir, que ella no bebía, pero ahora desde que está saliendo con Loli, es como de que no se da cuenta de que lo que pasó es que su hija se hizo mayor de edad, está trabajando, ya está haciendo su vida, y simplemente Loli es una menor de edad que no puede tener mayor influencia más que la de una amiga. Así que Ghostblade simplemente no puede entender eso, porque aún con todo el estudio que tiene de su hija, aún sabiendo todo lo que le gusta, no puede entenderla porque nunca ha hablado con ella directamente. Y es en este momento cuando se conecta la historia con el capítulo anterior, que le hace la llamada a su hija. Simplemente no sabemos si era para advertirle de que no se siguiera juntando con Loli, o simplemente quería pues finalmente tener algo de comunicación con su hija. Pero ya sabemos lo que pasó, y es que sonó como más pervertido que nunca a través del teléfono y no pudo decir ni una sola palabra. Así que no, como tal él no sabía de lo que iba a pasar en el laboratorio, él simplemente fue una coincidencia. Y nuevamente nos presentan la escena en la que Rock intenta comunicarse con Ghostblade para enviarlo al laboratorio, pero el número de Ghostblade está ocupado, cosa que le extraña a Rock, porque sí, ahora que sabemos toda la historia de Ghostblade, no es que haya sido un acto de rebeldía, sino que él realmente nunca desobedecía a Rock. Entonces que Ghostblade estuviera ocupado realmente es como que... ¿qué está sucediendo con este sujeto? Pero parece que Mighty Glory nada más recluta a sujetos con trastornos mentales. Sí, tenemos a Ghostblade, un sujeto con ansiedad afectiva, y a E-Soul, que literalmente tiró su vida por el retrete cuando se le presentó la oportunidad de ser el próximo E-Soul. Pero cuando Rock finalmente se logra comunicar con Ghostblade, es como de que sí, hay un incidente en el laboratorio, tienes que ir, pero la mirada, pero su mirada es como de que algo le está pasando a mi hija. Realmente se preocupó más por ella que por cualquier cosa que pudiera estar sucediendo ahí, o por cualquier misión que le estuvieran comentando Rock. Todo este camino que ha recorrido él en estos últimos 18 años, por lo menos de decir... se me presentó la oportunidad, la opción de dejar de ser un superhéroe, de ser un padre de familia, de estar presente con mi hija, pero tomó todo este tiempo para que él finalmente lograra entender qué era lo que eso significaba. Y es que hay cosas que no vas a entender, que no vas a poder estudiar a menos que tengas comunicación. Y vemos nuevamente lo que fue el final del capítulo anterior, con lo que fue Loli y No saliendo del laboratorio, el miedo siendo liberado. Y aunque parece curioso, sí, un pequeño paralelismo en lo que es la
hija que sí tuvo un padre, por lo menos no digamos presente durante todo el tiempo, pero que sí sabe lo que son los intereses de su hija. Que su hija se desarrollara como ingeniera o como desarrolladora de tecnología, sabe que es lo que le gusta a su hija, pero que también sea como superheroína es algo que él tiene presente, aunque sea como un juego, pero ya cuando ella le revela que son sus verdaderas intenciones, pues ya es diferente. Pero que el padre de No No, o sea Ghostblade, ni siquiera sepa cuáles son las intenciones de su hija, pues sí marca una gran brecha entre lo que son estos dos sujetos. Y bien, el final de este capítulo es la continuación del final del anterior, donde finalmente el padre de Loli tiene autorización para investigar la nave alienígena y lo van a acompañar todos los testigos del incidente, y Ghostblade es el que pide en esta ocasión acompañarlos para sorpresa de Rock. Y como tal, en el preview de esta semana vemos que el siguiente capítulo se tratará justamente de esto, de la investigación de la nave alienígena, y vemos que van a estar presentes los Johnnies, Loli obviamente porque estuvo presente en el ataque, y No No, y como tal Ghostblade porque él mismo pidió estar ahí. Y parece que vamos a tener un poco más de desarrollo entre él y su hija. Hasta el momento la verdad es que este promete ser el mejor arco que hemos tenido desde el de Soul. La verdad es que le tengo bastante fe a este personaje porque sí, demuestra bastantes deficiencias como parte de la sociedad, ignorando que él es un héroe. Él la verdad como persona tiene bastantes conflictos internos, tiene bastantes dilemas que tiene que resolver si realmente quiere acercarse a su hija. Ya perdió la oportunidad de criarla, ya perdió la oportunidad de ser parte de esa familia, pero quiere ver si realmente puede ahora intentar algo, acercársele, ya no simplemente ser su stalker, sino que ahora quiere ver si puede ser parte de su vida, ya a una edad tan avanzada. Pero bueno, eso quedará para la siguiente semana. Hasta entonces, nos vemos.